Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la fiesta del apóstol San Mateo. Y en esta fiesta, las lecturas nos llevan a contemplar la escena donde el Señor ve a Mateo. Aparece el texto donde dice que el Señor al pasar vio a Mateo. Y luego lo ve, él está en el mostrador de los impuestos. Y luego le dice: sígueme. Lo ve y le dice: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Y San Pablo hoy en la carta a los Efesios escribe: les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. He unido estos dos textos para que podamos hoy reflexionar bien el mensaje de nuestro Señor. El día de nuestro bautismo también nosotros allí recibimos la mirada del Señor de manera especial al formar parte de su iglesia. El Señor nos mira cada vez que nosotros nos acercamos al sacramento, a cualquier sacramento. Somos mirados por el Señor. El Señor nos sigue mirando. Y luego el Señor, y a medida que va pasando el tiempo y que vamos recibiendo los sacramentos, el Señor sigue con su mirada en nosotros y en un momento dado el Señor nos dice: sígame, sígueme, sígueme. A medida que nos vamos madurando en la fe, hay una exigencia, ¿sí? Podríamos llamarlo así. Hay una responsabilidad que se nos confía y es el seguimiento al Señor. Nos hemos ido acostumbrando, hijos de una sociedad relativista, a no comprometernos con nada. A mí, anoche lo hablaba con los hermanos, me preocupa mucho el hecho de que tenemos en la iglesia los católicos cristianos, o más bien cristianos católicos, y tenemos los católicos indiferentes. Hay mucha gente que le da lo mismo 8 que 80. Hacen parte de la masa. No se comprometen con nada. Son bautizados porque los llevaron de niños al bautismo. Han recibido sacramentos de la confirmación y hasta ahí y ya, para de contar y ya. Pero no llevan una vida cristiana. De hecho, el Papa Benedicto ha hablado sobre ellos y dice que son los cristianos paganos, porque en realidad no viven como cristianos. El gran problema es que estas personas son, yo diría que el 90% de los bautizados.
O sea que si vemos eso así, nos damos cuenta que el panorama es muy malo, muy malo, muy malo. Por eso, hoy, viendo cómo el Señor en el Evangelio mira a Mateo y luego le dice, sígueme. Y luego San Pablo dice, mire, vivan de acuerdo a la vocación a la que han sido convocados, pues hoy tenemos nosotros esa responsabilidad. Tenemos que escoger, o somos o no somos. Últimamente se ha ido entrando un ambiente de que no hay negros, ya no hay negro ni blanco, ya hoy hay grises. Y está esa idea rondando en la mente de muchas personas. Entonces usted crea simplemente que no, pues todo es bueno porque depende de la manera como usted lo mire y ya. Y entonces es un problema muy grande para el cristianismo, porque el cristianismo no es de medias tintas, no es hoy sí, mañana no. Hay una entrevista de estos días que hicieron a Jim Caviezel, es el protagonista, ustedes ya recordarán, de la película La Pasión de Mel Gibson, y él habla de manera un poco fuerte, cuenta pues con el apoyo de los que procuramos ser cristianos católicos, no católicos indiferentes. Y él ha dicho que es una vergüenza encontrar en la iglesia pastores que no se diferencian de políticos, que no se sabe qué son. Y él va a decir que muchos son Judas, otros son fariseos y otros son Pilato, que se lavan las manos. Y él lo habla porque él ha sacado hace poquito una película, se llama, si recuerdo, lo anoté, Infidel, donde se narra o se aborda la persecución contra los cristianos bajo el régimen de los ayatolás. Los ayatolás pues, son los líderes religiosos musulmanes. Y él entonces, él está pues, muy tocado por ese ambiente de persecución, que es lo que manifiesta o promueve en la película. Pero él dice, miren, hoy estamos también en una persecución religiosa a nivel mundial. Muchos, por la excusa de la pandemia, están cayendo o han caído en la cultura de la cancelación. La cancelación. Entonces, cancelamos la celebración de la Santa Misa. Cancelamos la sacralidad. La sacralidad. La cancelamos. Alguien preguntaba estos días que si de pronto aquí nosotros o yo daba la comunión en la mano. Pues no, yo no la doy en la mano. No la doy y no la voy a dar nunca. Y tampoco la voy a dar. Me parece que esa manera de darla es una manera para desacralizar cada vez más y más y más y más. No podemos ver lo sagrado como un alimento, como una cosa cualquiera. No puede ser. Y aquí pues se da en la mano y de rodillas. Perdón. En la boca y de rodillas. No en la mano ni de pie. Es muy bueno que ustedes se despierten también acá. Me parece que esa excusa en la que estamos hoy en día, en ese ambiente es la cultura de la cancelación.
este actor va a decir que todo este ambiente está impulsado por la inteligencia progresista, una corriente que busca destruir todos los signos, todas las referencias y principios de la civilización occidental. Y él dice, no es posible que muchos pastores se queden callados, volteen la mirada para otro lado, obvien todo, cuando por ejemplo encontramos templos que son destruidos, que están siendo quemados, la persecución tan grande que ha habido por culpa de los musulmanes, y cómo pastores nuestros se ponen a decir, no, ellos son de paz, son religión de paz, son hermanos de paz, y no ponen atención. Hay una noticia también de esos días de un Pompeo, se llama, es un señor de Estados Unidos, que está hablando, pidiendo que no se haga nuevamente, no se continúe con un tratado que se había firmado con el gobierno chino, y que sabemos cómo el sufrimiento de los cristianos allá es tan horrible, tan terrible. Allá existe la iglesia clandestina que sufre mucho. 2 años de sufrimiento, 2 años, a pesar de que hay un tratado y donde el Vaticano cedió a muchas cosas, se vendió, podríamos decirlo así, se vendió. Y siguen nuestros hermanos cristianos allí sufriendo persecución, lo ha dicho el cardenal Zen, que vive allí. Dice cómo sufren allí los cristianos por vivir su fe. Y entonces, y nosotros seguimos mirando para otro lado, y vemos que estamos cayendo cada vez más y más en ese ambiente de que, no, entonces todo está bien, y vamos negociando lo que no se puede negociar. La iglesia no puede negociar. La doctrina no se puede negociar, y es eso lo que se está haciendo. Decía o dice también este actor, ¿cómo es posible que la iglesia, los pastores no se paren, no se planten a las autoridades civiles ahora que cierran los templos? ¿Dónde están los pastores? No. Y ahí sí recuerdo a alguien muy cercano a mí que estos días me decía, padre, es posible que entonces estos días de amor y amistad en Colombia, en cierto lugar de Colombia, se hizo una fiesta de parranda de amor y amistad, pero entonces sí prohíben que los niños participen en la misa, porque se pueden contaminar. Entonces, ¿eso a qué va? ¿Eso qué significa? Ese desorden, ¿qué es lo que representa allí? Pues estamos encontrando que con todo esto lo que hay es un ambiente totalmente negativo de ataque a la fe. Y nosotros pues hoy, pues en esa fiesta de San Mateo, no podemos caer en ese ambiente. Hoy, insisto, tenemos que preguntarnos, bueno, yo ¿en qué grupo estoy? ¿En qué parte estoy? ¿Soy de los indiferentes, que me da igual todo, o hago parte de los que de verdad siguen a Jesucristo, a pesar de que pueda tener dificultades y tener personas que me van a atacar en la fe? Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a no ser colaboracionistas. Dicen que hoy los malos son los colaboracionistas. Y hemos entrado ya prácticamente en una persecución. Así ya hemos entrado en ese ambiente de persecución, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de ser fieles. El color rojo que hoy se utiliza es por el martirio de San Mateo. Pues hoy también estamos llamados, si queremos ser de verdad cristianos, a dar testimonio. Y el testimonio quiere decir, pues también implica cruz, implica renuncia. Hay una
una nota también muy bonita, ojalá que puedan ver, del padre Martín, Santiago Martín, de la semana pasada, donde él habla citando a un escritor, Roberto Pertici, hablando del error que hemos cometido en la Iglesia luego del Concilio Vaticano II. Creímos nosotros que la solución a los problemas era el diálogo, era dialogar, dice el padre, y entonces recordemos que el concilio surge luego de todo este ambiente de la Segunda Guerra Mundial, y como fueron los que libertaron, los que ayudaron, ahí está Estados Unidos con esa mentalidad en su momento, aunque también todavía, pero muy abierto a todo, muy abierto a todo, muy abierto a todo. Entonces querían estar también de acuerdo con los aliados. Y esa mentalidad se metió en el concilio, de estar muy de acuerdo con los aliados. Y los aliados es con esa apertura a todo, a todo, a todo. Y entonces se creyó que con el diálogo se podría lograr entonces todo. Pero, ¿qué hicimos? Comenzamos a desarmarnos, nos desarmamos doctrinalmente, comenzamos a permitir muchas cosas para no herir al otro. Entonces, temas, el padre va a tratar, temas como los novísimos, que en la antigüedad tanto se hablaba, pues hoy en día ya eso no se habla. La muerte, el infierno, el purgatorio, el cielo, eso ya no se habla porque ya todo el mundo se salva, todo el mundo ya ya no existe, ya no importa si usted es católico o no, se salva, cualquiera se puede salvar, nadie se condena, Dios es muy bueno, es muy misericordioso. Ese tema nos está abordando ahora y nos está dañando nuestra fe. Y entonces, ¿qué hicimos? Nosotros renunciamos a lo que teníamos que defender, renunciamos a eso, y entonces el ambiente, los enemigos aprovecharon eso, aprovecharon, y entonces lo que hicieron fue que ellos se imponen, porque la posmodernidad, dice el padre, está basada en el relativismo. En el relativismo. Nosotros no podemos dialogar con la posmodernidad. Nosotros no podemos dialogar con el relativismo cuando a ellos les da lo mismo 8 que 80. Por eso estamos hoy así. Y tenemos católicos que les da lo mismo esto que lo otro. Y entonces estamos en una gran confusión, concluyendo en una apostasía. Esos días pasados, y también lo narraba el padre, vimos un sacerdote trabajando por los inmigrantes ilegales, haciendo una obra muy bonita con ellos, pues murió asesinado a cuchilladas por uno de ellos. Hace unos días, ¿se acordarán ustedes el alboroto que hubo en Estados Unidos por el racismo? Y entonces las marchas, y entonces algunos obispos también salieron a apoyar esas marchas, que entonces está también muy manipulado, eso. Y entonces un obispo también apoyando y defendiendo esas marchas, y estos días entraron a su catedral y derrumbaron la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Estos días en el Parlamento Europeo, también cuenta el padre, como un grupo grande de parlamentarios están pidiendo que haya la libertad de opinión, que la libertad de opinión y la libertad religiosa esté supeditada a aceptar el aborto y la ideología de género, y que no se pueda opinar en contra de ello.
y son personas que hacen parte de la iglesia, porque pues allá, pero Europa siempre ha pensado, no, dialoguemos, y dialoguemos, sí, el diálogo sí, hay que dialogar, pero nosotros no podemos negociar lo nuestro, y lo que estamos haciendo es negociando lo nuestro, estamos negociando nuestra fe, y estamos relativizando nuestra fe para no herir al otro, para no herirlo. Entonces, como no nos presentemos como la única iglesia porque vamos a herir a nuestros hermanos que no son de la iglesia. Entonces, no, digamos que Martín Lutero fue un gran defensor de no sé qué cosa, que no sé quién es un... No, no, no. ¿Hacia dónde nos están llevando? Entonces nos engañaron. Si es así, entonces nuestros padres han muerto engañados. Y entonces, y entonces lo que estamos diciendo hoy, mañana no será. Y entonces esto no tiene sentido. Hoy, en esta fiesta de San Mateo, pues pidámosle mucho a Dios que nos dé la gracia de la coherencia, de la fidelidad a lo que Él enseñó. Que nos dé la gracia de permanecer siempre fieles. Amén. Amén.